Buenas tardes, somos el grupo 2 y vamos a pasar a exponer la cadena crítica. La cadena crítica es un procedimiento analítico de gestión de proyectos basados en la búsqueda de aquellos mecanismos que permiten gestionar la incertidumbre de un proyecto, reduciendo su duración con una mayor confianza en la fecha de terminación, un menor caos y una replanificación de los plazos. Este método es aplicable en tareas tales como construcción, estudios económicos, planeación de carreras universitarias, censos de población y estudios técnicos, etc. Las fases de este vendrían a ser, primero, fases de planeación, donde va definición del proyecto, lista de actividades, matriz de secuencias, matriz de tiempos, red de actividades, costos y pendientes, comprensión en la red, limitaciones de tiempo, de recursos y económicos, matriz de elasticidad y probabilidad de retraso. Y como fases de ejecución y control tenemos aprobación del proyecto, órdenes de trabajo, gráficas de control, reportes y análisis de los avances y toma de decisiones y ajustes. A continuación se presentan los pasos. El primer paso es identificar las actividades involucradas en el proyecto. El segundo, definir la relación de precedencia entre las actividades. Tercero, elaborar un diagrama que conecte las actividades y el orden en el cual deben ser realizadas. Cuarto, definir el tiempo crítico y el costo estimado para cada actividad. Quinto, identificar la ruta crítica siguiendo el camino de las actividades con holgura igual a cero. Sexto paso, identificamos los buffers del proyecto. ¿Qué son los buffers? O también llamados amortiguadores. Son aquellos que absorben los imprevistos del proyecto y que permiten, por tanto, ejecutarlo con garantías en el plazo. Hay tres tipos de buffer, que son primero el buffer del proyecto, el buffer de alimentación y el buffer de recursos. Séptimo paso, asignamos su tamaño y octavo paso, insertaremos los buffers en el cronograma. La metodología de cadena crítica se basa en tres principios. El primero es identificar las restricciones. Debemos entender que una restricción es una variable que condiciona un curso de acción o también se puede definir como el conjunto de tareas que definen la duración mínima del proyecto, bien sea por las limitaciones temporales o de recursos. El segundo principio sería la priorización de tareas, en la cual el enfoque es la realización de las tareas que forman parte de la cadena crítica, ya que estas son finalmente las que definen la finalización de este proyecto. El tercero, de acuerdo al punto anterior, se subordina el resto de las tareas en la cadena crítica. Las principales variables a controlar, el primero sería el alcance, ya que aquí se realiza el control de cada actividad considerada crítica. Tenemos el trabajo, que es analizar más que todo el tiempo para cada actividad programada. Tenemos también los costes, que es, hacemos acá un hincapié en la acumulación de gastos. También tenemos la calidad, que es el seguimiento continuo que nos permite ver si vamos por buen camino. El riesgo, que es más que todo minimizarlo, ¿no? Es una prioridad aquí. Luego tenemos el calendario de eventos, que aquí es donde se monitorea basado en el planning. De acuerdo a ello se hace un ajuste temporal. Respecto a las ventajas que presenta el método de la cadena crítica, esta permite enfocar los esfuerzos en las tareas de mayor importancia. Asimismo, permite ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible y con menor utilización de recursos. Por otra parte, facilita la definición de planes de acción de aquellas tareas que tengan efecto sobre el producto final y en casos de multiproyectos, permite optimizar el resultado general de la organización y no de forma individual en cada proyecto. También presenta desventajas, las cuales son menores. Estas son el requerimiento de una planificación más estructurada y de un software específico para la ejecución del proyecto. A continuación se muestra el origen de los retrasos en la cadena crítica. El primero es el síndrome del estudiante, el cual provoca que el inicio de cada actividad se vaya postergando hasta el último momento, un fenómeno por el cual las personas comienzan a dedicarse seriamente a una tarea que les fue asignada solamente cuando la fecha de entrega se acerca. Otro origen es la ley de Parkinson, el cual establece que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. Eso significa que tardas más tiempo del necesario para realizar una actividad. A continuación se va a mostrar un ejemplo de cadena crítica. Es importante asegurar que las actividades del camino crítico tengan disponibles los recursos que precisan. El siguiente proyecto está dado por las siguientes actividades y la asignación de recursos respectivos. Considerar para este proyecto una certidumbre del 80%. ¿No? Podemos observar ahí los precedentes de cada una de las actividades y los recursos correspondientes a cada una de ellas. Este sería el cronograma asociado que se va a mostrar en Gantt. Se muestra el Gantt con el proyecto que tiene una duración de 20 días con el comienzo y fin de cada una de las actividades y los predecesores de cada una de ellas, dándonos un total de 20 días de proyecto.
Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a colocar las actividades y realizar los cálculos para poder hallar la ruta crítica. Se muestra la ruta crítica con las actividades A, B, C, F, con holguras. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Vamos a calcular y al final nos da que la ruta crítica es D, E, G, H, I. El siguiente paso es eliminar todas las holguras que presenta. Para ello vamos a eliminar en el GAN que se muestra a continuación. En el GAN se muestra ya las actividades con una holgura igual a 0, es decir, hemos retirado las actividades que tenían holgura, que eran las A, B, C y F. Se muestra todo el GAN del proyecto. Ahora, vamos a ver los recursos que hemos asignado para cada uno de ellos. En la siguiente hoja se muestran las actividades, estas 9 actividades, con cada uno de los recursos que lo realiza. Y podemos observar en este siguiente cuadro que las actividades C y H son realizadas por el mismo recurso, en este caso son realizadas en paralelo, por las cuales ambas tareas no se podrían hacer. Entonces se debe elegir que una de ellas, alguna de estas actividades preceda a la otra. A continuación hemos puesto la actividad C que precede la actividad H, ¿no? Y así vamos a acomodar también la actividad A y B, porque una vez que finalice la actividad B, es que recién se puede realizar la actividad C. Entonces se reequilibran los recursos y se determina pues la cadena crítica. Hemos visto, hemos equilibrado todos los recursos, la cadena crítica es de E, G, H, I, y aquí se presentan los recursos ya equilibrados. Como se puede ver, ya no presentan actividades en simultáneo y ya se pueden realizar de una manera correcta. A continuación se muestra el GAN. En el GAN se puede observar que ya los recursos están asignados, ya la actividad precede y estos ya no se están chocando, por lo cual como ya no se realizan en paralelo se pueden hacer correctamente. Igual queda con una duración de 20 días de proyecto y el comienzo y el fin del proyecto están ahí determinados. Como siguiente paso se van a identificar los buffers en la cadena crítica. Entonces tenemos nuestra cadena crítica que es D, E, G, H, I y vamos a identificar los buffers. Al final de esta se coloca un buffer de proyecto que se estima como el 50% de la suma de desviaciones del total de actividades que formen la cadena crítica. Entonces, ¿cómo estimamos la posible desviación de una actividad? Para cubrir la incertidumbre asociada a la estimación de tiempos, muchas veces se recurre a la estadística. Ahora, la desviación estimada deberá ser mayor cuanto mayor sea el margen de seguridad. Nosotros en nuestro proyecto tenemos una certidumbre del 80%. Entonces la desviación de cada actividad es 40%. Por ejemplo, la actividad D, que tiene una duración de 3 días, el 40%, 1.2 y así sucesivamente se va a hacer con cada una de las actividades. Al finalizar, el buffer del proyecto se estima como el 50% de la suma de estas desviaciones, que es total de 8, el 50% de 8, 4 días como buffer de proyecto. Para el resto de actividades igual se calcula de la misma manera, el 40%, por ejemplo, de la actividad A, que son 2 días, sería el 0.8, de la actividad B, 3 días, 1.2, en la actividad C, 2, 0.8, que nos da un total de 2.8. El 50% sería 1.4 y aquí se coloca un buffer de alimentación. Para la actividad F también se realizan los cálculos respectivos y se coloca un buffer de alimentación de 0.4. Ahora, podemos estimar aquí el RB o los buffers de recurso. Vamos a suponer que el tamaño de este buffer sea igual a 0. Una vez colocados los buffers y todas las actividades correspondientes, se va a presentar el resultado final. Una vez realizado todos los cálculos y asignado el tamaño de los buffers y las actividades, se va a mostrar el resultado final. Al final del proyecto ha sido colocado un buffer después de la actividad C, un buffer de alimentación, también después de la actividad F y al final un buffer de proyecto de 4 días al finalizar, ¿no?, el proyecto. Por lo tanto, nos da una duración de 24 días, como se puede observar, con todas las actividades respectivas y los buffers colocados. Eso sería todo del ejemplo.